Y ya aquí en el plano nacional, una bomba, lo que publicó el New York Times el domingo, y todas las voces se levantaron, las cámaras ya están pidiendo que Blake y la secretaria de Relaciones Exteriores comparezcan, porque es una situación que desde luego está agrediendo nuestra propia Constitución. Sí. Violando la Constitución, y esto no puede suceder sin que las máximas autoridades estén al tanto, con la autorización, desde luego, y la declaración que hizo el New York Times, que nunca se imaginaron que fuera a salir por ahí, pues solo viene a confirmar lo que muchas veces se ha comentado, que desde hace muchos años en este país operan estas agencias, pero dadas las circunstancias por las que está atravesando el país, pues su intervención, que continuamente es mencionada, ¿verdad? Fulanito fue detenido gracias a que el FBI dijo tal, y fulanito fue detenido por esto. O sea, se está abriendo más en ese sentido, pero es conocido y sabido que desde hace muchos años en este país se encuentran estos agentes. Lo único que hizo el New York Times fue corroborar lo que aquí se sabe, pero que nadie tenía los elementos para decir sí son, porque los que han tenido ese contacto han sido las altas esferas, que son los que toman las decisiones en este país, o la delincuencia que se ha enfrentado a ellos, como sucedió con los dos agentes de la ICE. Y el mismo Obama tuvo que hablar del asunto, porque el asunto no está sencillo, es la irrupción en nuestro país, y Obama dijo que lo único que hace Estados Unidos es defender los operativos conjuntos entre Estados Unidos y México para desmantelar los carteles de la droga, y aclaró que en última instancia el gobierno mexicano es el que debe hacer cumplir las leyes dentro de la frontera, como que trata de marcar una línea de la responsabilidad de los Estados Unidos, ¿no? Bueno, sí, pero aquí el problema es que para muchas de las acciones que señala el periódico New York Times que se llevaron a cabo, el gobierno mexicano hubiera requerido la autorización del Senado, y no lo hizo. Y eso sí puede acarrearle algún tipo de dificultades. Aquí, bueno, que no pasa de un encuentro verbal, porque así es en este país, ¿no? Pero sí, hay mucho que explicar. Sí, porque además no solo no piden permiso, sino que lo hacen de tal manera que creen que nadie se va a enterar, que no va a salir a la luz en algún momento, cuando hay personas que tienen ojos en todos lugares, orejas en todas las paredes. Y personas interesadas en estar observando cada uno de los movimientos del gobierno. Claro. Y ahí los enemigos políticos, pues en un momento pueden tener no solo pruebas, sino el mismo respaldo de la prensa de Estados Unidos y la declaración del señor presidente de los Estados Unidos, pues que viene también a reafirmar que sí hay. Lo que tú mencionas, él trata de protegerse, y sí es justificable que su frontera sea ampliamente protegida, reforzada, vigilada, cuidada, defendida a sangre y fuego. Pero de su frontera para arriba, no de su frontera para abajo. Sí, porque ya cruzaron la frontera, no están en la frontera. Van avanzando precisamente para detectar todo aquello que pudiera permear su frontera. Pero lo que sea, pues es absurdo que ahorita se haga una serie de declaraciones, mientras las cámaras, que son ante esta situación la máxima autoridad que pueden exigir cuentas, no hagan algo. ¿O estoy mal? ¿No son las cámaras las que...? Sí, tiene que ser, ¿verdad? el Senado tiene que autorizar la entrada de personal extranjero a trabajar en cuestiones de seguridad nacional. ¿Y son los que pueden llamar a cuentas? Sí, deberían. Sí. Pero generalmente negocian. Es decir, bueno, no te llamo la atención, pero tú dame esto y esto. Ya. Ese es el problema aquí en el país.
Pero esto ocurre, como tú decías ayer, desde 1988, con Camarena. El Kiki Camarena. Ya entonces la DEA estaba en todos lados. El Kiki era de la lados. DEA. Todas las supuestas hazañas que nos ponderan en spots del gobierno de capturas y demás, todas sin excepción, son resultado de una investigación llevada a cabo por Estados Unidos y de que se informa al gobierno de México, el cual no puede hacerse pato. Buenos días, Radio Centro. Cuando son autoridades mexicanas las que encuentran algo o determinan dónde está fulano, como hay ahí contubernios, pues se hacen tarugos o le avisan, y desaparece. Cargamentos sin responsables. No hay ante quién responder, pero si es la DEA la que dice hay tal cosa en tal lado, o está fulano en tal lado, se tiene que actuar. Porque entonces Estados Unidos puede acusar a funcionarios de complicidad. Y además utilizan ese registro, esa calificación que dan para la otorgación de la calificación. La otorgación de recursos para la lucha del narcotráfico, ¿no? Sí, que la hacen para todos los países. Pero pues esto tiene un objetivo político. Desde que empezó la guerra contra el narcotráfico en 1988, pues no ha disminuido la disponibilidad de droga en Estados Unidos, la oferta. Se mantiene, los precios son estables, hasta han disminuido un poco. El número de adictos ha ido creciendo relativamente. Es decir, toda esta acción que se ha llevado no se ha transformado en cambios en la situación del consumo de drogas ni de su comercio. Lo único que se ha logrado son los objetivos que tenía George Bush padre, que es lograr que haya observadores o agentes de Estados Unidos, de distintas agencias, en distintos puntos estratégicos de comunicaciones, de seguridad dentro del país, de aduanas, de migración, de todo. Es decir, es un control que se mantiene sobre todo ante la eventualidad de cambios políticos en el país para bloquearlos y no tanto para combatir al narcotráfico. Se tienen agentes muy importantes vigilando todas las comunicaciones del gobierno, vigilando todos los aeropuertos. Pues esto es una extensión de su propio sistema de seguridad nacional y no contra las drogas, sino contra enemigos políticos. Pues las cámaras, tanto la de senadores como la de diputados, exigirán la comparecencia de Francisco Blake y de Patricia Espinosa con el fin de que detallen a fondo qué es lo que sucede con la revelación del New York Times, en la que acusan que la DEA y la CIA operan en México en distintos ámbitos. Así que estaremos pendientes de qué sucede con esta comparecencia, porque los senadores y los diputados afirman que esta es una agresión directa a la soberanía nacional y que es una vergüenza para el Congreso si no actúan de inmediato y piden cuentas acerca de ese hecho. Ellos sí tienen que actuar.